en Gaza fue que el ejército israelí comenzó ayer, expandió su ofensiva terrestre dentro de Gaza y llegó ahí a enfrentamientos feroces con las milicias palestinas. Lamentando profundamente el asesinato de Enrique Franceschi, alcalde del municipio de Arismendi, lo que es Río Caribe, del estado Sucre. Para nosotros es una noticia que nos llena de tristeza y de un profundo dolor. Hemos llegado a esa edad, al punto de no retorno entre China y Venezuela para una relación profunda. Exigimos nosotros los padres de esos muchachos la libertad inmediata de ellos, porque no puede ser que esos muchachos, por pensar distinto y haciendo las cosas de una manera pacífica, que sean puestos en la cárcel como criminales. Actualmente, al día de hoy, a esta hora, hay 87 personas privadas de libertad, de las cuales solamente hay 4 estudiantes, 4 que son estudiantes. Lo llevan primero al Victorino Santaella y allí mismo los militares se dieron cuenta de que allí no era apto para tenerlo en las condiciones que él encontraba y tomaron la decisión de trasladarlo al hospital militar. Por supuesto, la incomodidad que hubo con la familia, con su esposa, Bonnie Simonovic, es que eran las 1, 2 de la tarde y ella no tenía información donde tenían recluido a su esposo. Las condiciones que tiene esta torre no son aptas para la vida digna y segura. El 10 de Colombia se cotizó luego de su gran desempeño en el campeonato mundial. Ser el goleador y el jugador revelación de la Copa Mundo lo valorizó en el mercado europeo, donde ya vale oro. El Mónaco hizo la transacción por 45 millones de euros cuando le compró sus derechos deportivos al Porto y hoy día vale 80 millones. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por su compañía en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas periodistas Esther Chiaro, moderadora del programa Al Instante en Unión Radio, y Miguel San Martín, jefe de redacción del diario El Universal. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches. Comenzamos. China y Venezuela sellaron una asociación integral. Tú me das 5.691 millones de dólares y yo te doy a cambio 524.000 barriles de petróleo diarios. 38 acuerdos por 18.000 millones fueron firmados entre los dos países durante la visita del presidente Xi Jinping. Plata como arroz, oro negro para Asia. Hemos firmado 38 nuevos acuerdos en las áreas de tecnología e innovación, petróleo y minería, industria, finanzas, transporte terrestre, infraestructura, vivienda, agricultura, entre otros temas. El financiamiento, como todos sabemos, no le pone a nuestra patria una deuda pesada, no. Es un financiamiento que es respaldado por una fórmula de producción y suministro de barriles de petróleo que ya van por 524.000 barriles diarios a China. Quiere decir que es una fórmula virtuosa que permite financiamiento, desarrollo y no crea deudas pesadas como en los viejos sistemas cuando en Venezuela se aplicó el neoliberalismo salvaje. China está dispuesta a trabajar con Venezuela, aprovechar esta ocasión para impulsar los lazos binacionales a desarrollarse en profundidad en un nivel más alto. En nuestra opinión, el fondo chino es inconstitucional, es ilegal, es contrario a lo internacional e incrementa la hipoteca sobre el futuro de los venezolanos. Son 50.000 millones de dólares que se han manejado en el fondo chino-venezolano. 41.000 millones de dólares que se han traído a Venezuela por parte de la República China. Un financiamiento que ha endeudado a los venezolanos, que significa el doble de lo que son nuestras reservas internacionales, pero que lamentablemente no se han traducido en ningún tipo de beneficio para los venezolanos.
Quizás lo sorprendente en este caso y sería que solamente hay un país que está en estos momentos incentivado a invertir en Venezuela producto de una serie de compromisos. Lo ideal sería que esas mismas condiciones favorables que se le están dando a China también se les dieran al sector productivo nacional. El presidente Maduro dijo que estos acuerdos no significan una deuda pesada para el país, por el contrario es una fórmula virtuosa que traería desarrollo y financiamiento. Le pregunto a los dos, ¿cuáles son los beneficios directos que estos acuerdos recientemente suscritos con China le van a traer a la población? Mira, Margarita, yo creo que en primera instancia permite un rápido desarrollo de unos proyectos que requieren una fuerte inversión. Eso no es un secreto para nadie. Y que en el pasado proyectos de ese tipo se desarrollaron bajo un esquema que efectivamente endeudó al país. Eso no es falso, pues simplemente mirar un poco la historia económica reciente de Venezuela. Entonces, ese financiamiento chino permite justamente el desarrollo de no solamente grandes obras de infraestructura, que hasta ahora es como lo más visible de esa inversión, sino también una rápida industrialización en algunas áreas donde los chinos efectivamente tienen fórmulas exitosas. ¿No significa más endeudamiento para el país? ¿No son ilegales, inconstitucionales, tal como lo está asegurando la oposición? Bueno, la misma oposición que avaló en el pasado fórmulas que francamente endeudaron al país en una forma que se comprobó que era inconstitucional. Sin embargo, fue un financiamiento que el país, a pesar de las fórmulas que se usaron para el endeudamiento, las tuvo que pagar. El gobierno del presidente Hugo Chávez tuvo que pagar unas deudas que se fueron demandadas, incluso su inconstitucionalidad frente al máximo tribunal del país. Ahora, pues, creo que la fórmula es bien distinta y está lejos de ser inconstitucional. Miguel, más endeudamiento para el país. ¿Qué significan estos acuerdos realmente para los venezolanos? Estos acuerdos, si bien de alguna manera representan o le otorgan un poquito de oxígeno a la economía nacional, no resuelven el problema de fondo que es el estancamiento de la economía. El gobierno debería en este momento estar más centrado en resolver los problemas de base de la economía que la han llevado a este estancamiento, el cual ha generado primero un gran desabastecimiento, después una tremenda inflación. Y en este momento está causando desempleo porque muchísimas empresas en distintos sectores del país están cerrando sus puertas, algunas temporalmente, otras definitivamente, porque no tienen primero recursos y después financiamiento para poder seguir operando. Si bien los 4.000 millones en efectivo que está aportando el fondo chino, sumados a otros 4 millardos de dólares que consiguió el vicepresidente económico Rafael Ramírez en su reciente visita a Rusia, le permiten al gobierno ciertas posibilidades de manejo para atender a empresarios, a comerciantes a través del organismo, ahora es el CENCOES y el CICAT 2, para poder importar. No resuelve el problema de fondo para que se resuelva definitivamente la situación de las empresas, que es el pago de una deuda estimada en 14 millardos de dólares de los empresarios nacionales con sus proveedores en el exterior. En este momento las industrias están paralizadas justamente porque los proveedores ya no le despachan más ni materia prima ni productos terminados. Tenemos el caso, un ejemplo clarísimo que está afectando a muchísimas personas en esta época de vacaciones, es el caso de las aerolíneas. A las aerolíneas internacionales se le deben 4.000 millones de dólares y muchas de ellas decidieron no irse del país, pero sí reducir su actividad porque la deuda es enorme y ya las casas matrices no resisten más. Fíjense que las cifras indican que estos acuerdos firmados con China superan las reservas internacionales e incluso se habla de 5 millardos más que los 20,7 millardos con los que cerró el Banco Central de Venezuela sus reservas el pasado 18 de julio. Esther. Bueno, pero hay que ver también que los acuerdos no se desembolsan y esa dinámica de ese dinero no es en un año ni en un corto plazo.
es un largo plazo. Además, ahí hay fondos incluso que se manejan tipo fondo rotatorio en varios de los proyectos firmados, que se han ido reponiendo los fondos, se han ido pagando incluso las deudas. O sea, creo que verlo de esa manera es limitar la visión de lo que se está haciendo con China en este momento y que puede ser beneficioso, aunque yo coincido con Miguel que no es la solución de los problemas económicos, es una parte de la política económica del gobierno nacional que tiene que ir acompañada con otro conjunto de medidas. Y por ejemplo, cuando hablamos de la deuda que se tiene en divisas con el empresariado nacional, creo que así como se está pidiendo a los particulares que rindan cuentas de cómo han utilizado sus divisas, también se tiene que rendir cuentas, máxime cuando hay funcionarios y exfuncionarios del gobierno que han denunciado que ha habido un mal uso de las divisas que se han otorgado a empresarios nacionales. De eso vamos a hablar más adelante, sobre esta cifra que supera las reservas internacionales. ¿Cuál es tu opinión? El problema, la preocupación que están manifestando los economistas del país, y yo coincido con esa preocupación, es que estamos comprometiendo el recurso, el principal recurso, el principal ingreso del país, que es el petróleo. Cuando Venezuela decide llevar a cabo este intercambio con China a través de pagos a futuro con petróleo, tendría que estar pensando primero en aumentar en una forma sustancial la producción petrolera para no utilizar el petróleo que se está extrayendo en este momento y que ya está comprometido, sobre todo con los planes sociales de este gobierno y con otros compromisos, para no comprometer ese petróleo con esos pagos a futuro. Han pasado unos cuantos años y PDVSA no ha logrado mejorar esa producción. Por otro lado, hay una tendencia mundial, salvo algún conflicto como estos que se están presentando en el Medio Oriente, pero la tendencia en el mercado petrolero es a la baja de los precios, porque cada vez los países más industrializados están dependiendo cada vez menos del petróleo. Entregar ese recurso de esa manera va a limitar las posibilidades de manejo del gobierno en el futuro, que se va a ver más ahogado para poder cumplir, primero con esos pagos que tiene que cumplirlos, porque son convenios internacionales y hasta ahora, salvo en el caso de la deuda con los empresarios venezolanos, Venezuela ha cumplido sus compromisos, pero cada vez le va a ir quedando menos recursos para manejar la economía interna y eso puede hacer crisis en algún momento. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabb. Al regreso, se la juega. Continuamos con la Semana Venevisión. Preso en Aruba. El mayor general Hugo Carvajal fue detenido el miércoles en la vecina isla cuando llegaba en un avión privado. Holanda ordenó su detención por pedido de Estados Unidos y está bajo custodia de la DEA. Le imputan los delitos de cooperación con las FARC y el narcotráfico. Maduro se la juega. Fuimos testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático, protegido por el Convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo. Le envío desde aquí un saludo. Quien se encuentra secuestrado en este momento, ilegalmente, violando el Convenio de Viena, dado que este soldado de la patria es diplomático en funciones del Estado venezolano. Sépalo usted. Sépanlo todos, como jefe de Estado, me la juego con el mayor general Carvajal Barrios
y lo defenderé con todas las posibilidades y con toda la fuerza del Estado venezolano. En el marco de la ley internacional, no escatimaré un esfuerzo para que se corrija esta ilegalidad. Lo calificamos como un secuestro del general Barrios Carvajal. Entonces, sobre otros temas, existen muchas listas fantasmas que han inventado lamentablemente desde el gobierno de los Estados Unidos y desde otras instancias donde aparecen presuntas cuentas, presuntos vínculos, presuntos esto, todo presunto, son solamente especulaciones, pero aquí nosotros estamos enfrentando un hecho concreto, que no es una especulación, es la detención arbitraria, ilegítima, contraria al derecho, a las normas internacionales y principalmente violatoria de la Convención de Viena. Muy triste porque este es un episodio que afecta a la imagen de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que por primera vez en la historia de Venezuela se pone en entredicho el prestigio de una institución que no merece esto. Un desagravio a la Fuerza Armada Nacional, porque yo estoy seguro que ningún oficial, ningún cadete está tranquilo sabiendo que el uniforme de la Fuerza Armada Nacional de una u otra forma está manchado, que pierde brillo el sable de la Fuerza Armada Nacional cuando se le vincula con actos de esta naturaleza que son bochornosos. Carvajal fue designado como cónsul general de Venezuela en Aruba, según Gaceta Oficial del 16 de enero. Holanda había rechazado esta designación por las acusaciones en su contra. Miguel, ¿de qué manera se puede interpretar este hecho, la detención del general Carvajal, lo que ha denunciado el gobierno de Venezuela de que es un secuestro, de que es violatorio de los acuerdos de Viena? ¿Y cuáles serían las consecuencias para nuestro país de esta situación? Es una situación muy delicada. Primero porque se trata de un funcionario de una altísima responsabilidad dentro del gobierno nacional. Sin embargo, el tema del narcotráfico en Venezuela está siendo señalado desde hace un buen tiempo por algunos organismos internacionales que tienen que ver con la defensa y el combate de ese flagelo. Y recordemos que en Venezuela ha habido una cantidad de episodios que han demostrado que por lo menos por el territorio nacional está circulando droga que salía con rumbo a otros países. Recordemos el avión que salió de Valencia con un cargamento de droga y fue detenido posteriormente en las Islas Canarias. Recordemos un avión que aterrizó en Margarita, que también iba a hacer transporte de un alijo de droga. Recordemos otro avión que fue detenido, un avión ejecutivo que fue detenido, creo que un domingo en la tarde, si mal no recuerdo, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Guardia Nacional. Y el gran caso, el avión de una empresa aérea, un avión comercial de una empresa aérea francesa, con 1.200 toneladas de droga que fue detenida, fue incautada cuando la aeronave llegó a París. Contra el general Carvajal y otros dos miembros de la Fuerza Armada Nacional que actualmente se desempeñan como gobernadores, hay una requisitoria por parte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, corresponderá a las autoridades del sector demostrar que ellos están implicados en algún tipo de actividad ilícita relacionado con eso. Recordemos también que esos nombres han sido mencionados en torno al caso de Maclec, que fue acusado, señalado de estar vinculado a esas actividades, que luego fue detenido en Colombia y cuando iba a ser deportado a Estados Unidos, el gobierno venezolano logró que se trajera a Venezuela. Maclec hizo una serie de señalamientos. Hay que decir que hasta el día de hoy no ha presentado un solo documento que demuestre la implicación de las personas que él mencionó, pero sí citó a personas de altísima responsabilidad dentro del gobierno nacional. Estados Unidos ha venido señalando a Venezuela. De hecho,
en la salida de la DEA de Venezuela, Estados Unidos lo tomó como una muy mala señal, y aun cuando en Venezuela se han realizado capturas de alijos, decomisos, pareciera, según las informaciones que trasciende, que continúa el tráfico de estupefacientes por el país. Un caso muy célebre también asociado a todo esto es la muerte de un narcotraficante en el estado Mérida, conocido por el seudónimo, el sobrenombre de Jabón. A ese señor lo vinculaban con todo este grupo y esta era una de las personas que estaba requerido por las autoridades norteamericanas. Esther, Carvajal era requerido por las autoridades norteamericanas desde el 2008 y, como decía Miguel, hay 2 gobernadores actualmente en ejercicio que también están en esa lista. ¿Tú ves un conflicto en puertas, un impasse grave diplomático, en este caso con Holanda? Bueno, ¿Qué implicaciones puede ya lo traer? hay. Yo creo que ya lo hay. Efectivamente, cuando toma la decisión el gobierno de Holanda de entregar a un funcionario venezolano que está llegando a territorio holandés, pues mira, ahí ya hay un conflicto. Ahora habría que ver cuáles van a ser las consecuencias de ese conflicto, porque ciertamente todavía hay rutas del narcotráfico, eso lo admiten las propias autoridades venezolanas, que además ha sido paradójico que después de que la DEA salió de Venezuela es cuando más se han dado un combate cierto, con resultados de detención de capos, de delincuentes vinculados a ese tráfico, en detección de alijos y de rutas. Además hay que señalar que se cambió incluso una ley, la ley de control aéreo, para permitir el abordaje, incluso el derribo de naves que no se identifiquen y sean rutas ilegales. Eso no se permitía cuando en la época de los casos que estabas mencionando, Miguel. Ahora sí, tanto así que bueno, tú ves las reseñas que hace sobre todo el comandante del Comando Estratégico Operacional, el comandante jefe Vladimir Padrino López, ha hecho siempre en las redes sociales y ha anunciado informaciones sobre la detección de vuelos irregulares y el derribo o la intercepción de esas aeronaves. Hay que decir que antes de que se hiciera la reforma de esa ley, se le notificaba a los gobiernos vecinos de las trazas de vuelo irregulares o no anunciadas a las autoridades venezolanas, lo que involucraba a gobiernos como los de Centroamérica, los de estas islas del Caribe, Aruba, Curazao, también hacia México, hacia los propios Estados Unidos, se les notificaba de las trazas de vuelos ilegales. O sea que yo creo que ahí también hay una doble moral del gobierno norteamericano que hace la vista gorda frente a otros funcionarios gubernamentales en otros países del continente claramente involucrados, y aquí pues esta especie de leyenda urbana que se ha montado porque todavía el gobierno norteamericano no le ha presentado al gobierno venezolano, no lo hizo antes, no lo ha hecho ahora, las pruebas de los supuestos vínculos que tiene Carvajal u otros funcionarios venezolanos en el tema del narcotráfico. Y creo que tiene que ver más con el tema de las FARC, que es un tema más político que vinculado con el narcotráfico, porque bueno, si de escándalos de narcotráfico vamos a hablar en Colombia, tendremos que comenzar de Uribe para abajo, con infinidad de funcionarios que efectivamente se les ha comprobado vínculos con este negocio. Pasamos a otro tema. El llamado de Cencoex a 1.100 empresas para la verificación del uso de los dólares liquidados ha causado roncha. A los industriales les parece una traba más. De allí que Conindustria y Fedecámaras exijan auditar al organismo que adjudica los billetes verdes en el país. Cuentas. Todos los controles que sean necesarios en estos momentos para ver a quién se le asignaron una divisa, que donde haya visos de irregularidad que se hagan. Ahí hay unas empresas muy serias, otras empresas que son desconocidas, estuvimos viendo la lista y debe haber de todo en esa lista tan amplia que publicó el Cencoex, pero repetimos, yo creo que a quien se le tiene que hacer una auditoría profunda es a la propia Cencoex en los criterios de asignación, mucho más que en las empresas que ya presentaron toda su documentación para obtener los dólares en su momento oportuno. Según los empresarios, Cencoex debe rendir cuentas al país sobre el criterio utilizado
y cómo 20 millardos de dólares fueron a parar a las empresas de Maletín. Miguel. Yo creo que el gobierno está en su perfecto derecho y tiene la obligación de investigar, de por lo menos constatar que las divisas que fueron asignadas a la empresa se les dio el uso correcto para el cual fueron asignadas. Pero la investigación no puede quedarse solo en un sector, porque hay muchísimas denuncias sobre irregularidades con el tema de las divisas, incluso la denuncia que hizo en su momento la expresidenta del Banco Central, Aimé Betancourt, y luego el ministro Giordani sobre la creación de empresas de maletín con el único fin de obtener esas divisas. Y eso no se ha investigado y tiene que investigarse. Allí tiene que haber responsabilidades y es obligación del gobierno hacerlo. Esther, ¿cuándo crees tú que se va a dar a conocer a la opinión pública las empresas de maletín que recibieron dólares de Cadivi? Alrededor de un mes conversaba con Jesús Farías, que es miembro de esa comisión que está haciendo la investigación, justamente porque creemos, bueno, yo creo que todos los venezolanos y venezolanas esperamos que haya una respuesta sobre el tema. Él decía que es una investigación que tiene mucho detalle, que esa investigación puede tardar hasta un año. Ojalá sea menos el tiempo, pero ciertamente, y creo que tienen que ir de los procesos paralelos, tanto la investigación, o sea, la constatación de en qué se usaron las divisas que se han asignado a través del CENCOEX, hacia el de atrás de investigación con Cadivi, las asignaciones, la forma en que... Y también creo que tiene que haber un ojo puesto sobre los mecanismos del CENCOEX, que tienen que ser más dinámicos, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro cuando se creó ese organismo. Ahí tiene que haber un ojo puesto también de la ciudadanía, de los actores sociales y políticos, para que esos procesos no terminen trabando la economía del país. Creo que eso es parte uno de los desafíos que es importante que tiene el CENCOEX. Y las comunas también recibirán dólares para sus proyectos. Hacemos una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, en su propia casa. Seguimos en la Semana Venevisión. Inseguridad. El pueblo de Río Caribe, en el estado Sucre, lloró al alcalde del municipio Arismendi, Enrique Franceschi, asesinado el domingo a puñaladas en su casa. De acuerdo con las investigaciones, el móvil fue el robo. Caso resuelto. Desde un principio, inclusive, descartamos el móvil político. Ya las investigaciones prácticamente desde el punto de vista policial, el caso está resuelto. Hay 4 detenidos, 3 mayores de edad y un menor de edad. Hay suficientes elementos criminalísticos que los involucran en el hecho. De los 4 detenidos, 2 personas son amigos muy cercanos al alcalde. Hablaron de 4 sujetos, pero el alcalde ya lo mataron. Igual, ¿cuántos venezolanos cada media hora en el país asesinan a un venezolano? 4 hombres, entre ellos un menor de edad, son los responsables del asesinato del alcalde, que por cierto es de la oposición. Este hecho pone de manifiesto nuevamente la inseguridad en Venezuela. Y en este caso concreto, la inseguridad en el estado Sucre. Pues yo no coincido con ese criterio, porque me parece que las estadísticas no dicen eso. Creo que los problemas de inseguridad que tiene el estado Sucre no son precisamente el asesinato, tiene otros problemas. El gobernador Luis Acuña en eso ha sido muy claro en cuanto a hacia dónde dirigir las políticas de seguridad, porque hay otros problemas, por ejemplo, el tema del contrabando hacia Trinidad, que es un tema grave, fuerte, donde también se involucra el narcotráfico, un poco lo que decíamos en otro bloque. También ahí hay contrabando de alimentos, contrabando de combustible hacia Trinidad, sobre todo porque es el punto más cercano. Pero este problema del asesinato, del robo, no es un problema prioritario en el estado Sucre. Creo que tiene que ver más con un incidente personal. Las investigaciones terminarán de aclarar los temas. Ya
afortunadamente ha habido como una diligencia muy importante ahí del CICPC en investigar tanto el móvil como los responsables de este hecho que todos lamentamos, ciertamente. Creo que ahí calificar que es un tema de la inseguridad en el país es más un discurso político vacío que una visión clara sobre los problemas que ciertamente tiene el país, eso es innegable. Miguel, ¿es un discurso vacío? Yo creo que el tema de la inseguridad es un problema real. Y está extendido a nivel nacional. Vemos ahora que yo coincido contigo, claro, mira, que hay un problema claro, real, pero que tiene sus matices en cada región del país. Claro, en unos es más grave que en otros. Pues. Yo no sé hasta ahora porque no están cerradas las investigaciones. Hay varias hipótesis, como decía Esther. Hasta ahora las autoridades no han dicho realmente qué fue lo que pasó. Hay 4 personas que están detenidas, ya están imputadas por el caso. Bueno, las investigaciones terminarán de decir qué fue lo que pasó. Pero el problema de la inseguridad en el país es uno de los temas pendientes de este gobierno con la sociedad. Lo alarmante es los menores de edad, que cada vez se ven más en casos de violencia, de inseguridad. Es una cuestión de valores, ¿no? Así es. Cambiamos de tema. No es de Babel, es la Torre de David. Eso que llaman barrio vertical comenzó a desalojarse en aplicación de la Operación Zamora. La mudanza de 160 familias a los valles del Tuy será progresiva. 190 metros de altura, 45 pisos, un rascacielos. Apenas estamos comenzando la fase 1 y 2 de la Operación Zamora, que involucra 160 familias. Para fines de esta semana, nosotros debemos ya haber trasladado 160 familias. Y esto nos va a permitir la clausura de 4 pisos, de los más altos, en esta torre. Hay una gran cantidad de familias que son gente trabajadora, gente profesionales. Yo entré en un apartamento y que me había asombrado, organizadito, con su cocina empotrada, con todo arreglado, todo funcionando, tanques de agua. La gente sobrevive en la medida que puede. Y hay muchas familias ahí, gente decente, gente trabajadora, gente honesta. Y lo que más llama la atención es los altísimos niveles de organización que tiene la gente ahí. La Torre de David es el tercer rascacielos más alto de Venezuela. Miguel, ¿cómo has visto este desalojo? Las cosas que se descubrieron allí, la gente que estaba organizada, no estaba organizada, las edificaciones. Mira, Margarita, eso se convirtió realmente en un problema social muy grave, incluso en alguna ocasión, en alguna oportunidad, las autoridades llegaron a realizar una investigación porque se asoció a ciertas personas que vivían en esa torre con el secuestro de un funcionario de una embajada. Pero más allá del problema que creció, se extendió allí y duró una cantidad de años, yo creo que en este momento hay que hacerle un reconocimiento, fundamentalmente al ministro Ernesto Villegas, por la manera como ha llevado adelante este caso. El desalojo, no tengo la menor duda de que es celebrado por toda la comunidad de San Bernardino, la Candelaria, y es un ejemplo que el gobierno está dando de cómo se pueden lograr cosas cuando hay la voluntad política y cuando se gestionan los medios para que algo como lo que estaba ocurriendo allí, que se convirtió en un símbolo de lo que no debe ocurrir en una sociedad, se resuelva. Ojalá y esto sea el primer paso para resolver casos similares, no tan graves, no con la misma notoriedad que tuvo la Torre de David, que sigue habiendo en muchos sectores de la ciudad de Caracas. Todavía hay refugios donde se mantienen damnificados. Ojalá y ahora esos refugios puedan recibir el mismo tratamiento y las personas que residen allí, que todavía están alojadas allí, sean trasladadas. Enfrente de la Torre de David hay un centro comercial que fue ocupado y que todavía se mantiene con las personas que fueron trasladadas. La misma comunidad que pedía que se trasladara, que se resolviera el problema de la Torre de David, también aspira a que se resuelva ese caso
como los otros casos que todavía hay en la ciudad. En el centro de Caracas hay no sé cuántos, pero hay unos cuantos edificios que están tomados por personas que, bueno, unas porque se han aprovechado de la situación y otras porque realmente tienen necesidades, han ocupado esos espacios y no siempre las comunidades que se han desarrollado allí, que han crecido allí, mantienen una buena relación, mantienen una buena conducta y se han relacionado de la mejor manera con el entorno. Informaciones han señalado que la Torre de David sería tomada por China y de allí los recientes acuerdos con este país a propósito de la visita del presidente Xi Jinping. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya el ministro Ernesto Villegas, por cierto, en mi programa, vale la propaganda, ¿no? Explicó que no era cierto esa versión, que incluso no estaba definido el destino de la estructura, porque había que evaluar ciertamente desde el punto de vista de ingeniería los daños que pueda tener una estructura que tiene mucho tiempo, que tuvo unas intervenciones nada controladas y que hay que evaluar si es funcional, si hay que demoler, qué es lo que hay que hacer con esa estructura. El propio presidente asomó que había que hacer una consulta. Un gran debate nacional sobre el tema. Y bueno, los primeros en debatirlo tienen que ser los vecinos de La Candelaria y San Bernardino, que son los que han sido afectados más durante todos estos años por la situación allí. En cuanto al caso del Sambil La Candelaria, que también el ministro Ernesto Villegas dijo que tenía el encargo expreso, de así como se asumió esta operación que tiene varios meses preparándose, hay que decirlo, y yo creo que es importante reconocer ese trabajo, que es un modelo que ojalá se aplique, no solamente ahí en el Sambil La Candelaria, que también él dijo que estaba ya prevista la intervención allí, sino en otros espacios, otras edificaciones que por distintos motivos han sido invadidos, sobre todo en este sector de Caracas, La Candelaria, San Bernardino, en el Recreo, alrededor de Sabana Grande, Bellomonte, hay ciertas edificaciones que por distintas razones fueron tomadas, invadidas, tomadas de distintas maneras, que tiene que haber una política sobre eso. Hay que recordar que cuando Juan Barreto estuvo en la Alcaldía Mayor, inició una política en este sentido, inició también una política en cuanto a los inquilinos que tenían más de 20 años en edificios muy viejos, cosa que se ha retomado ahora con la nueva ley de arrendamiento que prevé que para estos inquilinos pues se les oferten los inmuebles, los que bueno ya los han pagado 2 y 3 veces su valor. Y tiene que haber una política clara en ese sentido. De verdad que saludo mucho la iniciativa de Ernesto Villegas en este sentido y ojalá se mantenga la política que dio origen a esta operación. Tenemos que hacer una pausa muy corta, pero antes de irnos al corte quisiera la opinión de ustedes rapidito. ¿Qué debería construirse en la Torre de David o cuál debería ser el destino? ¿Centro financiero? ¿Demolición? ¿Solución habitacional? Rapidito. Tiene que ser un centro financiero de oficinas, ahí no es un espacio para la habitación, me parece que no es adecuado para eso. Miguel. El debate tiene que darlo, tienen que dar los expertos, ingenieros especialistas en el área, arquitectos que puedan determinar primero si esa estructura que está allí tiene algún uso posible después de tantos años de levantado y después del uso que se le dio. Si eso es así, se pudiese decidir, y yo coincido con Esther, que eso debe ser un centro financiero porque las características de esa estructura son para eso. Si no es solo la torre, sino que hay un hotel, hay un helipuerto y hay una por zona, cierto, una estructura de estacionamiento que le daría una gran solución a esa zona de la ciudad. Vamos a una pausa muy corta, al regreso, Cónclave Rojo. Elecciones y cónclave. El oficialismo ha estado muy activo en los últimos días. El domingo eligieron 537 delegados al tercer congreso que se realiza en estos momentos y que por primera vez no cuenta con la figura de Hugo Chávez. ¿Cuántos fueron a votar? Los rojos no sueltan prenda. Lo importante, según dicen, es el futuro de la revolución. No es sencillo sacar cuántos votaron.
Te voy a decir porque yo voté 8 veces. ¿Tú votaste? 6 veces. Por 3. No estamos, cuando lo tengamos la participación no tenemos ningún problema, pero estamos bien satisfechos. Es sorprendente que la juventud venezolana está plegada al Partido Socialista Unido de Venezuela y a los ideales, y el legado del comandante supremo Hugo Chávez se ha visto participativa en los debates con la UVH antes de la elección, en la campaña, desde el 11 de abril, que el Congreso empezó, exactamente fue el 11 de abril. Lo que viene, bueno, ya es la discusión de lo que se discutió con las UVH, que son la célula base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Analistas políticos han señalado que este tercer congreso del PSUV es histórico, porque de su seno saldrán las dos corrientes que se van a disputar la nominación presidencial para el 2018, diciembre del 2018. Esther, ¿tú qué piensas de este proceso interno del PSUV? ¿Van a salir fortalecidos, sí o no? Mire, yo voy a decir primero que nada que yo soy militante del PSUV. Yo fui a ejercer mi derecho a votar por mis delegados, en este caso en Caracas, donde me corresponde votar en la parroquia del Recreo. Fui a hacer efectiva mi voluntad. Creo que la militancia del PSUV ha crecido muchísimo. A quienes estamos en este proceso organizativo desde un primer momento de la fundación del partido, estamos gratamente sorprendidos por el nivel que ha alcanzado la militancia en el debate, en la organización. Ciertamente no es que es un partido acabado, madurísimo, una cosa, pero el crecimiento ha sido sustancial. Corrientes hay más de una dentro del PSUV, y eso es ampliamente admitido por toda la militancia. Ciertamente ahí confluye gente que viene de muchas organizaciones, incluso de las organizaciones políticas de la Cuarta, de Acción Democrática y de COPEI. Hay mucha gente que militó en esas organizaciones y hoy está en el PSUV y expresa allí sus opiniones y su visión de la política. Pero ciertamente hay unas orientaciones ya macro que se están plasmadas en todos los documentos del partido. Hay unos documentos que se vienen discutiendo desde que se llamó al Congreso, que van a definir en mucho el rumbo y ciertamente las perspectivas electorales también, y más si se toma en cuenta que en el 2015 tenemos elecciones parlamentarias y por allí ya andan afinándose maquinarias en ese sentido, y no creo que tanto en el PSUV como en otros sectores del país, incluidos los aliados del Polo Patriótico. Miguel, ¿cómo calificas el proceso interno del PSUV? ¿Tú crees que van a salir fortalecidos cuando el presidente Maduro habla de una verdadera democracia? Independientemente de los comentarios posteriores de los dirigentes del partido, yo sí creo que no fue positivo el evento electoral. Bien por desinterés, bien por... Se habla de 88% de abstención. Bien por descontento, o porque fue una manera de demostrarle al gobierno que hay una insatisfacción en la calle, hay una preocupación en la calle por la situación económica y social del país, que creo que todo el mundo hoy reconoce que no es la mejor y la que deberíamos tener. Otro mensaje que para mí salió de allí es el de las corrientes que resultaron ganadoras. Los dirigentes que están mejor posicionados en este momento no fueron los que salieron más favorecidos en cuanto al número de delegados obtenidos. Uno de ellos es la corriente de Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas. Bernal salió mejor posicionado, más fortalecido, porque su corriente sacó más delegados. Después de decir esto, yo creo que lo que más le interesa al país es si realmente ese Congreso del PSUV, porque es gobierno, es el que tiene que tomar las decisiones, va a debatir las contradicciones, las diferencias, el enfrentamiento que en este momento, de enfrentamiento político que en este momento hay dentro de la organización, y qué es lo que está marcando el rumbo del país. ¿Cuál es la corriente que se va a terminar imponiendo? ¿Es la de los moderados? ¿Es la de los que están dispuestos a reconsiderar el rumbo que lleva el país? ¿O es la de los radicales, los ortodoxos, los que se empeñan en que Venezuela tiene que mantenerse, tiene que llevar a cabo un modelo como el de Cuba,
pero el de la Cuba de hace años, que no es el modelo que Cuba quiere imponer en este momento, sobre todo después de que ha incrementado sus relaciones de todo tipo, pero fundamentalmente económicas y también las políticas con Brasil, con el mismo Estados Unidos, con China, porque han entendido que aquel modelo económico de controles, de intervención, de expropiaciones, no han dado los resultados que se aspiraban. Si ese debate va a permitir, si ese Congreso va a permitir ese debate, y si de ese debate va a salir una línea que cambie el rumbo de la economía, yo creo que el partido puede recuperarse. De lo contrario, creo que la situación se va a comprometer más para el partido de gobierno y lo que en este momento ya se ve como pareciera verse como un voto castigo, más adelante se va a manifestar de otra manera, con rechazo a las políticas y al gobierno, lo cual puede terminar en conflictividad social. Así llegamos al final de la semana Venevisión. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el rey de la bachata, Romeo Santos, quien cantó su tema Eres Mía en los recientes Premios Juventud 2014. ¡Feliz domingo! Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celosa, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro en un cuarto y nuevamente te hago mía. Y conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, soy bien, ya lo sabía. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo